El día de hoy nos encontramos en la Asociación Mexicana de la Enfermedad de Huntington con la licenciada Donajito Ledo Bentanzos, directora general. ¿Nos podrías contar sobre la historia de la Asociación Mexicana de la Enfermedad de Huntington? Claro que sí. La Asociación Mexicana de la Enfermedad de Huntington se originó en el año 1992 gracias a la iniciativa de la señora Margaret Ayuto Martarano. Ella es nuestra presidenta fundadora. Ella tuvo el problema de la enfermedad de Huntington con su esposo. Ella es de origen americano, allá en Estados Unidos conoció al doctor Luis Gallardo, se casaron y vivieron en Guadalajara un tiempo y después en la Ciudad de México. Todo parecía bien, era un hombre muy saludable, era un atleta, de hecho fue un héroe nacional en el año de 1968 cuando rescató a unos chicos que se quedaron extraviados en el Iztaccíhuatl y él como alpinista llegó a rescatarlos. Sin embargo, a la edad de 50 años, él empezó a actuar de manera extraña, es decir, tenía cambios bruscos de carácter, ya no coordinaba bien en lo que él pensaba y le llamó mucho la atención a la señora Margaret. Sin embargo, no le habían dado un diagnóstico hasta que cumplió 60 años y tuvo la oportunidad de ir a Houston por un dolor de espalda y ahí fue donde le dijeron tiene la enfermedad de Huntington. Ella pues no tenía ni la menor idea de lo que se trataba, estuvo muy en contacto con el Instituto Nacional de Neurología y finalmente en el año de 1992 fue que se abrió la Asociación de Huntington, motivada también por la doctora Alonso, que estaba encargada del área de genética del Instituto Nacional de Neurología. El esposo de la señora Margaret vivió 22 años enfermo y terminó en completa discapacidad. Y dada esta situación, la señora decía, bueno, si yo que tuve los recursos económicos, pasé por todo un calvario, ¿qué le está ocurriendo a la gente que no tiene recursos? Entonces se aperturó la asociación. En un principio era en el garage de la casa de la señora, que vive en San Ángel, pero fue en el 94 cuando finalmente se estableció como una asociación civil y en el año de 1997 se estableció como una institución de asistencia privada. En el año del 2001 se creó el Centro de Atención Diurna para los pacientes, ya que la señora Margaret se dio cuenta de que había que ofrecerle algo más a los enfermos. Se dio cuenta de que si ellos se mantenían ocupados con terapia física, con terapia ocupacional, si les daban terapia espiritual para que pudieran darle un sentido a la vida, pues era mucho mejor. Fue entonces cuando la Fundación Alma Fondo de Ayuda Social, institución de asistencia privada, ofreció esta casa en Comodato. Entonces se estableció el primero y único centro de atención diurno en toda la República Mexicana para la atención de servicios asistenciales a enfermos de Huntington y sus familias. Ok. Para las personas que no saben qué es la enfermedad de Huntington, ¿nos podrías explicar en qué consiste? La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, discapacitante, incurable, que empieza a manifestarse entre los 35 y los 50 años de edad. Es genética, es hereditable o heredada, en un 50%. Esto es lo dramático de alguna forma de la enfermedad, porque por cada hijo de una persona que tiene la enfermedad de Huntington, tiene un 50% de posibilidades de enfermarse. Es decir, hemos tenido familias que de 7 hijos, 6 han enfermado, 4 han enfermado, hijos únicos enfermos, 2 hijos enfermos, 6 hijos, ninguno enfermo, etcétera, ¿sí? O sea, no significa que de 6 hijos, 3 enfermos, 3 no enfermos, no. Por cada hijo es un 50% de posibilidades. Otra cosa que también nos parece alarmante es de que, les decía, la edad en que empiezan a manifestarse los síntomas, que es entre los 35 y los 50 años, cuando la persona ya tiene una vida realizada, cuando ya se casó, cuando ya tiene hijos también, y cuando pues, no desconocían el hecho de que pudieran ser portadores del gen. Esta enfermedad altera 3 aspectos importantes, que son movimientos involuntarios,
Pueden empezar con pequeños tics en la cara o tics en los brazos. Cuando finalmente se empieza el deterioro, pues llegan a tener movimientos verdaderamente descontrolados. Se le llamaba antes Corea de Huntington porque los movimientos de Corea son como danza, ¿no? O sea, movían espasmódicamente los brazos, las manos, todo el tronco, la cabeza, y bueno, a manera de danza. Posteriormente se cambió el nombre por enfermedad de Huntington porque hay una variante infantil y juvenil, donde no se manifiestan precisamente movimientos involuntarios, sino que hay rigidez y hay espasticidad. Es más dramático en infantil y juvenil, ya que el tiempo de vida dura menos. O sea, en un infantil pueden durar hasta 5 años y en un juvenil 10 años. En los adultos, la enfermedad puede durar entre 15 y 20 años. Y si duran 20 años, pues terminan en completa discapacidad. Les decía que otro de los aspectos que altera es la concentración. Empiezan a tener demencia. Ya no piensan de manera coherente, pierden la secuencia lógica de las actividades que realizan, ya no pueden resolver problemas con tanta facilidad como podrían hacerlo, incluso manejar dinero ya les cuesta demasiado, ¿no? Ya pierden esta capacidad incluso de leer y comprender o de una suma sencilla. Y el tercer aspecto es de que tienen alteraciones psiquiátricas. Es decir, de que empiezan a tener manías, pulsiones de violencia, llegan a convertirse en celosos enfermizos, tienen paranoias. O sea, es una situación verdaderamente compleja. Muchos pueden hacer la comparativa de que un enfermo de Huntington es como una persona que tuviera esclerosis lateral amiotrófica, demencia y esquizofrenia al mismo tiempo, ¿sí? Una persona con la enfermedad de Huntington puede iniciar los síntomas, cualquiera de estos 3 síntomas. Puede empezar a lo mejor con alteraciones psiquiátricas, donde la familia no sabe por qué actúa el papá de esa manera o la mamá, por qué actúa de esa forma, por qué es tan violenta, por qué de repente está muy contenta y de repente está muy triste, sin que presente movimientos. O puede empezar con esta parte de alteración cognitiva, ¿no? De que, oye mamá, es que yo te encargué tal cosa y no la hiciste, o por qué no te concentras, o qué es lo que pasa porque estás distraída, ¿no? O pueden empezar con estos movimientos, con los tics, con el movimiento del brazo, con el movimiento de las piernas. O sea, no es precisamente que empiecen con las 3 alteraciones al mismo tiempo. Puede ser una, otra y luego la otra. ¿Cuál es el objetivo principal de la asociación? El objetivo principal de la asociación es prestar servicios asistenciales a los enfermos y a sus familias. A los enfermos se les ofrecen terapias paliativas. Tenemos la idea de que si ellos tienen un objetivo para iniciar su vida, su día a día, ¿sí? El hecho de que tengan un propósito para levantarse, eso ya es una ganancia. Aquí vienen a tomar terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, musicoterapia y terapia espiritual. Cada una tiene una función específica, o sea, el ejercicio que aquí se les brinda es de que con el menor esfuerzo sea el trabajo óptimo. Ellos les decía de que tienen movimientos involuntarios que les representa un desgaste metabólico muy simbólico. Y si les damos ejercicios que los hagan sudar más o desgastarse más, pues bueno, van a terminar en una completa desgaste, ¿sí? O sea, muy cansados. La terapia ocupacional va más basada a fortalecer las actividades de la vida diaria. Es decir, pueden trabajar iluminando con crayolas o haciendo bolitas de papel, que esto va a reforzar el movimiento fino, que esto a final de cuentas les va a ayudar, les va a favorecer para peinarse, para abotonarse la camisa, para comer, ¿no? Para cepillarse los dientes. La terapia de música es para fortalecer esta parte emotivo-físico, ¿no? Y emocional. Aparte que les ayuda mucho, tanto como la terapia de lenguaje y la de música, en cuanto a la vocalización, para la descontracturación de la mandíbula.
Esta enfermedad les provoca mucha contracturación y les impide comer bien o hablar correctamente, ¿sí? Ya no pueden expresarse bien. O ellos creen que hablan bien, pero nosotros no les entendemos, ¿no? Y además de que, bueno, la música despierta esta sensibilidad emocional, espiritual, que les da, pues, mayor alegría. La terapia espiritual tiene el propósito de que ellos encuentren algo que hacer para sus vidas, ¿sí? Ellos encuentran esta leitmotiv, ¿no? De que, bueno, tengo un propósito, tengo que, no sé, tener todas las, sacar el mayor de los provechos a las capacidades con las que cuento en este momento, ¿sí? Esa es más que nada la intención. Aquí les proporcionamos el desayuno y la comida con una nutrición balanceada. Tenemos que proporcionarles 5,000 calorías diarias. Les digo que debido al desgaste metabólico que tienen por los movimientos, deben de tener también una alimentación rica en calorías. A los familiares les proporcionamos pláticas informativas con especialistas en el tema y grupos de apoyo. Es importante que ellos vengan y encuentren un sentido también, el que sepan que no están solos y que la situación que están viviendo en su familia no es tan fatal como podría vivir la otra. Los grupos de apoyo son muy lindos porque ellos mismos se retroalimentan. Uno dice, es que mi paciente hizo tal cosa, y todos los demás les dan como su opinión de cómo tratar o cómo manejar la situación. Tenemos también el servicio de visitas a domicilio. Aquellos pacientes que ya no pueden venir porque la progresión de la enfermedad es tal o están ya en una etapa de postración, vamos con un médico neuropsiquiatra, con un terapeuta físico, con una psicóloga, y aparte que se les da contención emocional al familiar, se les instruye en cómo manejar al paciente, y el médico pues les hace una evaluación y checa la dosis de medicamentos. Más que nada tenemos la intención aquí en la asociación de que la familia sepa que existe un lugar donde se les puede apoyar, que es donde ellos pueden correr para obtener aquella información que no la obtienen en ninguna otra parte, ¿no? Pueden ir a un médico y el médico les puede dar cierta información, pero esta parte de empatía, esta parte del conocimiento, de qué debo de hacer día a día o de que cómo le hago para no engancharme con la actitud de mi paciente, aquí es donde la encuentran. ¿Qué requisitos se necesitan para tener acceso a los servicios de la asociación? Pues en primer lugar, que el paciente sea un enfermo de Huntington, ¿sí? Nosotros ofrecemos también la consulta médica especializada con una neuropsiquiatra del Instituto Nacional de Neurología. Viene una vez a la semana y lo primero que podemos hacer cuando una persona nos busca y que todavía no tiene un diagnóstico es de que vengan a la consulta médica como primer contacto. Aquí la doctora les hace una evaluación de, pues, no sé, características de la enfermedad, pruebas psicométricas, y con base en ellas la doctora va a determinar a dónde canalizarlos, ¿no? Cuando tienen algún servicio médico de Seguro Social o ISSSTE, pues bueno, elabora un documento donde los remite a la especialidad que corresponda, y cuando no, los manda directamente al Instituto Nacional de Neurología. Allí les hacen la evaluación y es el único lugar donde se hace la prueba genética, ¿sí? No es tan fácil. Una persona que quiera hacerse la prueba tiene que entrar en un protocolo psicológico y psiquiátrico para determinar si es candidata para recibir una noticia de impacto, porque el recibir un diagnóstico de esta naturaleza es verdaderamente impactante, sea positiva o sea negativa, ¿no? Entonces, si la persona no es candidata para recibir una noticia de impacto, no se le da el resultado aunque haya salido negativo. ¿Existe alguna forma de contribuir a ustedes como donativos o algo parecido? Sí, nosotros recibimos todo tipo de donativos, económico, en especie, de alimentos. O sea, tenemos una fuente de ingreso. Para nosotros es un bazar que abre los jueves.
Aquí recibimos ropa, zapatos, juguetes, electrodomésticos, muebles, libros, todo que esté en buen estado y se pone a la venta. Aquellas cosas que son funcionales para nuestros pacientes, como pueden ser suéteres, cobijas, chamarras, tenis, se los damos a ellos, ¿sí? Y lo que no, te digo, se pone a la venta. Okay. ¿Dónde se encuentran ubicados? Estamos ubicados en la calle Cuauhtémoc, número 97, esquina Tesoreros, en la colonia Toriello Guerra, en la delegación de Tlalpan, código postal 14050, Ciudad de México. ¿Tienen alguna página web o números telefónicos? Sí, los números telefónicos son 5424-3189 y 5424-3325. Nuestra página web es www.huntingtonmexico.org. Nos pueden encontrar en Twitter como @ame_huntington, en Facebook como Huntington México, en Instagram como @ame_huntington. Entonces, si ustedes buscan Asociación Mexicana de la Enfermedad de Huntington, van a encontrar todos nuestros contactos. Perfecto. Muchas gracias. De nada.